alumnos abandonaron el sistema escolar entre 2021 y este año, situación que evidencia la crisis educacional que afecta a nuestro país, la que se ha visto marcada por la amplia deserción escolar. Para analizar este complejo escenario estamos a esta hora en contacto con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días para ti y para todas las personas que nos están viendo a esta hora en la mañana. Alejandra, hemos hablado varias veces de este tema y quiero comenzar con lo primero para ir despejando esas dudas, porque muchos podrían decir, bueno, esto era esperable, es producto de la pandemia. Pero esto viene de antes, o sea, finalmente también se va aumentando, catalizando con los efectos de lo que fue el cierre de las escuelas, ¿no? Esto no es efecto de la pandemia propiamente tal, sino que es un tema bastante más profundo, ¿no? Sí, efectivamente es un tema más profundo. Chile tiene datos que venían bajando, ¿ah? Ojo, yo te diría que nosotros tuvimos datos altos 2011, 2010, 11, 12 y veníamos en una tendencia sostenida a la baja que se vio interrumpida por la pandemia, pero es importante poner en perspectiva que no es que sea primera vez que Chile tiene datos desafiantes, datos que nos cuestionan bastante en este sentido. De hecho, bueno, nosotros fuimos parte con una serie de otras organizaciones el año 2020. El Ministerio de Educación de ese entonces armó una mesa que fue en el fondo para prevenir. La mesa se llamó la deserción escolar. Nosotros en general tratamos de no hablar de deserción, sí. Creemos que el concepto de deserción es un concepto como que pone la responsabilidad en el niño, en la niña, y eso claro, no es justo. El niño o niña deserta, digamos. Claro, es como que desertara como de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un concepto que se ocupa más en esa línea, ¿no? Pero aquí se habla de ausentismo, es mejor concepto. De ausentismo crónico o de exclusión educativa. Ya. En el fondo son un niño, una niña que termina saliendo del sistema, es un niño, una niña que tiene en general un proceso bastante sostenido, previo, en algunos casos de ser invisible para la escuela, en otros casos incluso peor, de tener experiencias de maltrato, experiencias de bullying, experiencias negativas en la escuela, donde finalmente se termina generando una situación de no querer ir por el impacto socioemocional que tiene el ir a un espacio que muchas veces no es seguro, no es protegido para ellos y ellas, ¿no? Bueno, pero en esa mesa te estaba comentando, el 2020 se hicieron una serie de recomendaciones, porque de hecho la proyección de los niveles en que iba a aumentar la exclusión educativa o lo que se entiende por deserción eran incluso mayores. Y ahí se activaron una serie de medidas que yo creo que disminuyeron un poco el impacto que tuvo la pandemia en términos de números. Se instaló, por ejemplo, todo este sistema de alerta temprana, que en el fondo se le ayudó a los establecimientos a identificar cuando tenían un niño o una niña que estaba como con desvinculación. Durante la pandemia, bueno, lo discutimos yo creo que contigo incluso, Nicolás, muchas veces, ¿no? Sabíamos que en el contexto de pandemia las y los estudiantes que podían sostener la educación a distancia no eran todos. Chile tiene particulares desafíos de inequidad en ese sentido y sabemos que había niños y niñas que no podían acceder a la conectividad. Acuérdate cuántas veces nos vimos historias de incluso niños que se conectaban arriba de un cerro, que les dejaban las tareas. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, a lo que voy es que el impacto que tuvo la pandemia podría haber sido peor. Ahora, es súper importante que este dato es un dato que es alarmante igualmente. O sea, esto no puede servirnos como para decir, podría haber sido peor, entonces no importa. No, son datos alarmantes, son datos muy preocupantes. Bueno, nosotros decimos que de hecho, aunque fuera un niño o una niña, son datos que son muy preocupantes. Sí, claro. Y aquí son más de 50.000 niños, o sea, sí, estamos hablando de una cantidad bien importante. Ahora, la pregunta es, es difícil la pregunta, digamos, y ojalá tuviéramos la fórmula, la varita mágica, digamos, para lograr esto, entendiendo lo complicado del escenario. ¿Cómo recuperar a esos 50.000 alumnos que abandonan el sistema escolar? Sí. ¿Hay formas, hay sistemas que pueden funcionar, por lo menos a abordar un amplio número? Son 50.000, alto. Sí, sí. No, yo creo que nosotros como país tenemos que apostar a hacer un acuerdo transversal para recuperarlos a todos. Sabes que aquí yo sería súper radical con que no queremos abordar un amplio número, queremos que todos y todas ellas vuelvan a la escuela, podamos resguardarle a todos su derecho a la educación. Yo creo que esa es la forma de entenderlo. Aquí hay un derecho que está siendo vulnerado. Claro. ¿Y cómo abordarlo? Yo creo que hay dos líneas, y es importante distinguirlas.
Primero, hay un grupo importante de niños que yo creo que nosotros podemos hacer adaptaciones e innovaciones educativas en el sistema regular, en las escuelas como las conocemos, las escuelas, los liceos, las escuelas como institución, ¿no? Como las conocemos, de modo tal que haya un espacio donde se pueda cuidar el vínculo. Un niño, una niña que siente que lo que a ellos les pasa es importante para un adulto, que tiene una figura de apego significativa en la escuela, en general va a poder volver, va a poder retornar. Hay que poder reconstruir esos vínculos, hay que tener espacios de innovación educativa. Nosotros trabajamos en alrededor de 140 escuelas aquí en Chile, y lo que hemos visto es que cuando en las escuelas empiezan a pasar cosas distintas, cosas más entretenidas, se empieza a aprender de una forma que vincula el interés de quien aprende con la experiencia formativa, incluso los profesores y muchas veces los papás nos dicen, ¿qué le pasa a mi hijo, a mi hija que no quiere faltar? ¿Me entiendes? Porque la experiencia formativa empieza a ser más pertinente, más significativa, más atractiva. Entonces creemos que ahí hay un amplio rubro donde podemos avanzar en la escuela regular, ¿no? Revinculación educativa, experiencias de innovación que permitan que la experiencia formativa sea más positiva. Integren lo socioemocional, por ejemplo. Sabemos, y en esto hay bastante evidencia en el mundo, respecto al rol que tiene lo socioemocional. Claro. Y estas experiencias más de innovación te permiten hacer eso. Entonces, eso por un lado en lo que es la educación regular. Por otro lado, también hay que considerar lo que son las experiencias de revinculación, escuelas de reinserción educativa. Porque hay un grupo de niños, niñas jóvenes en particular, que han estado muy distanciados del contexto escolar, a los cuales volver a un contexto que es más estructurado como el sistema educativo, en su modalidad regular, digamos, les puede parecer muy complejo, muy difícil, y por lo tanto es importante ir avanzando con estrategias más, por ejemplo, aulas de reingreso, escuelas que tengan un poco más de flexibilidad para poder construir este vínculo, ¿no? De un modo un poco más flexible, adaptarse a cuáles son las necesidades que tiene este grupo particular de niños y niñas que han estado más excluidos del sistema. Por ejemplo, hay un elemento importante, es cuánto es el número de niños, de jóvenes en realidad, de jóvenes que trabajan con un adulto, porque tú necesitas ahí un vínculo más cercano y por lo tanto necesitas menos cantidad de jóvenes por adulto significativo. Entonces yo creo que hay que avanzar en estas dos líneas en paralelo. Todas las adaptaciones que se requieran para la innovación educativa, para la reconstrucción del vínculo, para incorporar lo socioemocional en la modalidad regular, y cómo apoyamos las modalidades de reingreso para poder tener un espacio significativo para los niños y niñas que están más excluidos del sistema. Ahora, te llevo a un escenario aún más complejo, dentro de las complejidades que tienen los que tú comentabas, que son aquellos niñas y adolescentes que abandonan la escuela por la situación de su fuero interno, por vulnerabilidades, por ejemplo. Ahí hay un tema, evidentemente, que hay que verlo de manera integral, pero desde la escuela, desde la comunidad educativa, desde el Estado y el sistema educacional, ¿qué herramientas existen o deberían existir para abordarlo dentro, insisto, de lo delicado y complejo que puede ser aún más? Lo otro también es difícil. Esto, obviamente, tiene un ambiente, aristas completamente distintas. Exacto, es una complejidad mayor, toda la razón, Claro. Nicolás. Mira, yo creo que ahí hay dos líneas que nos pueden sin duda ayudar. La primera tiene que ver con fuera de la escuela, que es entender que la escuela cumple un rol, pero hay como un entramado social que también es importante que lo cumpla. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Niños, niñas que han tenido que muchas veces salen a trabajar. Sí. Y salen a trabajar para ayudar socioeconómicamente a sus familias. Entonces uno dice, bueno, a la escuela le podemos pedir una parte, pero también el sistema en global tiene que abordar cómo apoyar otros elementos, de modo tal que en el fondo esos niños y esas niñas que están en situación de especial precarización económica muchas veces puedan tener una ayuda en sus familias, de modo tal de no, en el fondo, de que no verse tensionados a eso, ¿ya? Y por otro lado, adentro de la escuela yo creo que es súper importante el trabajo con el intersector. En particular, salud, desarrollo social. Claro. Se está instalando, se están instalando las oficinas locales de la niñez, que también nos van a poder ayudar. Esto a raíz del sistema de garantía. Exactamente. Claro. Y ahí va a haber un organismo especializado que en el fondo va a ayudar al resguardo de derechos de la infancia, ¿no? Entendida hasta los 18 años. Entonces, porque también pasa un tema aquí muchas veces,
que es que sabemos que los niños y niñas o los jóvenes están fuera muchas veces del sistema, pero no siempre es fácil identificar dónde están esos jóvenes, esas jóvenes, ¿no? Entonces, la articulación, por ejemplo, con desarrollo social y las oficinas locales de la niñez es súper importante. La relación con salud. Tenemos niños, niñas jóvenes que tienen un alto impacto en términos, por ejemplo, de salud mental. Sabemos que la crisis de salud mental es fuerte, y estos son datos que venían incluso antes de la pandemia, pero la pandemia también los ha exacerbado. Entonces, ¿cómo abordamos elementos de salud mental? De modo tal que los niños y niñas que requieren apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, muchas veces farmacéutico, farmacológico, digamos, puedan tener ese apoyo, de modo tal que la escuela pueda, en el fondo, abordar aquel ámbito de acción que es propio de la escuela. La escuela, en el fondo, puede ayudar con la derivación con salud, pero no puede hacerse cargo de los temas de atención propia de salud, ¿no? Entonces creo que ahí es bien importante como fortalecer la red, por un lado, y fortalecer desde la escuela, fortalecer el trabajo intersectorial. Y aquí también yo creo que hay que hacer una reflexión, bueno, qué bueno que lo estemos hablando aquí, ¿no? Hay que hacer una reflexión como país respecto a cómo aunamos esfuerzos y hacemos de esto una prioridad país, en el fondo poniendo a los niños, a las niñas al centro, tratando como de salirse de la disputa permanente que no ayuda, la verdad, a generar un acuerdo transversal para resguardar el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Sí, ¿cómo ver eso también, ese punto, Alejandra? Profundicemos en eso. Yo creo que es súper importante, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Educación ha estado incentivando una conversación con el mundo privado, con la sociedad civil. Bueno, nosotros desde Educación 2020 estamos trabajando en un piloto en particular en el servicio local de Gabriela Mistral, trabajando con establecimientos educacionales. Yo creo que aquí es importante que todos podamos apoyar, en el fondo, desde los distintos espacios que ocupamos Claro. en la esfera pública, Dejando ¿no? muchas veces de lado las divergencias, digamos, de la forma en que abordarlo, porque claramente el diagnóstico es bastante consensuado, pero la forma en que ahí puede, entre los distintos organismos, instituciones, sectores, entrampar, digamos, la solución, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que también aquí, bueno, quizás dos cosas, Nicolás. Lo primero, yo creo que hay que desdramatizar el que tengamos diferencias. Yo creo que el tener diferencias respecto a cómo abordarlo es parte, bueno, de la complejidad del sistema educacional. Claro. Yo siempre digo, en educación no hay recetas, lamentablemente. Quizás la única, como entre comillas, receta es que el vínculo entre los niños y niñas y la escuela es muy importante. Un niño, una niña necesita sentirse importante, necesita sentir que lo que a ellos y a ellas les está pasando es relevante para los adultos que estamos a cargo del sistema educacional, ¿no? Nosotros en este caso, nosotros desde la sociedad civil, las escuelas desde el rol que les toca, el ejecutivo desde el rol, incluso el poder legislativo, ¿no? También todos en el fondo, aquí deberíamos poder tener una mirada compartida. Y en segundo lugar, yo creo que aquí es importante ver que esto requiere poner el cuidado y el vínculo con los niños y niñas como primera prioridad. Muchas veces hay como una retórica que yo creo que hay que tener cuidado con ella, que tiene que ver con una suerte como de ponerse al día rápido, ¿no? Y ponerse al día rápido no puede ser a cualquier costo. También creo que hay que poner en perspectiva. Tuvimos 2 años de clases presenciales suspendidas en una situación súper inédita en el mundo, no solo en Chile. Y creo que hay que salirse de la retórica de que fueron 2 años perdidos, Claro. de que esta generación... No. Bueno, hay que tener quizás una reflexión un poco más profunda respecto a qué otras cosas se aprendieron. Y cómo dotamos de significado al camino que tuvimos estos 2 años. Y bueno, y cómo, por cierto, potenciamos los aprendizajes y aseguramos el derecho a la educación, pero en un contexto de cuidado, o sea, aquí no da lo mismo cómo se hace. Sí. Y también tenemos hartas señales de cómo venía el sistema antes, de que hay ciertas cosas que no resultan. Y, por ejemplo, presión, no resulta. No necesariamente eso va a ayudarnos a tener mejores resultados, ¿no? Entonces la pregunta es cómo lo hacemos de un modo que sea humano y que cuide el bienestar de los niños, de Claro. las niñas, bueno, de las comunidades educativas también. Lógico. Alejandra Arratia, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Muy buen día. Gracias, Nicolás. Buen día. Que te vaya muy bien.